Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Pues damos infinitas gracias nuevamente por la oportunidad que tenemos de estar aquí reunidos en la casa de nuestro Dios. Y bueno, dispongámonos para recibir la palabra de nuestro Dios. Quiero dar un anuncio antes. El día de mañana a las 7:30 de la tarde vamos a tener un culto especial con la familia Parada. Hace un año que falleció la hermana Irma y la familia pues quiere recordarle, invitando a los hermanos para darle gracias a Dios que ella conoció de Cristo y bueno, ella es salva por el Señor. Y estamos invitados a las 7:30 mañana en casa de nuestros hermanos, hermanas Parada. Ahí estaremos. Lo que es un culto de agradecimiento, más que nada por la bendición de Dios, por la ayuda de Dios en todo. 7:30 el día de mañana. Amén. Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios. Segunda de los Reyes, capítulo 5. Pasaje de la Biblia muy ilustrativo, muy práctico. Siempre podemos enseñar de una porción de la palabra y hay muchas enseñanzas y lo volvemos a enseñar y seguimos encontrando mensaje de nuestro Dios. Y bueno, la historia de Naamán, aquel general que estaba enfermo de lepra. Hay cosas interesantes. Vamos a darle lectura a este pasaje. Ahí está. Segunda a los Reyes, capítulo 5, versículo 1 al 19. Vamos a leerlo alternadamente. Yo leo el versículo 1, ustedes el 2, y nos vamos a ir alternando hasta el versículo 19, que nos vamos a unir todos. Amén. Cante, lea con fuerza, con entendimiento. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Siria. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos.
Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: levántate y serás limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otro Dios, sino a Jehová. Y él le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Ahí está la historia de este general Naamán, leproso. Era una persona muy cercana al rey de Siria. Era una persona con mucha confianza para el rey. Y bueno, aquí encontramos enseñanzas interesantes, enseñanzas valiosas para nuestra vida. Una de las cosas curiosas en este pasaje que llama la atención, ahí en el versículo 1, dice que Naamán era general del ejército del rey de Siria. Era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Qué interesante estos dos personajes, el rey y el general, eran paganos, no eran judíos, eran sirios.
El imperio sirio en aquel entonces, pues, era muy poderoso. Y cómo reconocen que Dios le había dado salvación por medio de él. Jehová estaba dando aún paganos. Dios había bendecido, Dios había ayudado, Dios había dado victorias al general Naamán. Y qué interesante, porque pues Dios ayuda al que le sigue. ¿Sí? Dice que Dios no oye a los pecadores. Pero también dice otro pasaje que Él hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Lo interesante es que aún Jehová, en su deseo de bendecir, aún aquel que no es bueno, lo ayuda, le da victoria, le da bendición. Y a Naamán, por eso lo tenía en mucha estima, porque por medio de él había dado, Jehová había dado salvación. Pero miren la paradoja. A pesar de que sabían que Dios les ayudaba y que Dios los bendecía, ¿a quienes adoraban estos hombres? ¿A quienes adoraban? Versículo 18. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón, el dios de la lluvia, de la fertilidad, era a quienes adoraban ellos, para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Los dos eran adoradores de Rimón. Pero ¿cómo es que Jehová los bendecía? ¿Cómo es que Jehová los ayudaba y les daba victoria? Bueno, eso es común hasta nuestros días. Hay gente muy bendecida por Dios y no viene a adorar a Dios. Es que hay gente que es ayudada por Dios, cuidada por Dios, bendecida grandemente y no se acuerdan de Dios. Y al contrario, andan adorando a quien no deben de adorar, andan adorando otras disquedeidades. Así es la ingratitud y la ignorancia de la gente, del ser humano. A pesar de que es Dios, no vienen a adorar a Dios. A pesar de que Dios les bendice, no tienen tiempo para Dios. Amén. Así pasa. Y no estaban haciendo nada muy extraño, porque así es el hombre. ¿Sí? No se acuerdan de Dios. Y todavía adoran otros dioses para acabarla de amolar. Resulta que Naamán tenía lepra, y por ahí la trabajadora doméstica, no es que me guste el chisme, la trabajadora doméstica, pero hay una persona que lo puede ayudar y que lo puede sanar. Eliseo, el profeta. Dice, y de Siria habían salido bandas armadas, versículo 2,
y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. A veces es bueno que las trabajadoras domésticas opinen, ¿verdad? Están en todo. Y bueno, sugirió algo importante. En resumidas cuentas, esta mujer les está hablando de Dios, los está acercando a Dios, les está en cierta manera guiando hacia el Señor, hacia la experiencia con el Señor, con Dios. Qué importante es hablar no de chismes, de Dios, aún en tu trabajo, a tus posibilidades que te permitan. Ella, pues rápido, los guió hacia el profeta, hacia el milagro, hacia la ayuda, hacia el poder de Dios, hacia Dios, de una o de otra forma. Y mis hermanos, no nos debemos de callar del poder de Dios, de la experiencia que hemos vivido en Dios, de las maravillas que podemos tener a Dios, y a la gente necesitada poderla encaminar, dirigir a quien tiene el poder para ayudarle a Dios, en lugar de estar hablando otras cosas sin importancia. Hay que hablar de Dios, mis hermanos, a la gente necesitada. Amén. Hay que hablar de Cristo para nosotros. Hay que hablar del Señor. Y bueno, de una manera esta mujer hizo algo maravilloso. Hizo algo extraordinario. Qué importante es que nosotros hablemos, mis hermanos. Esta mujer, pues, pudiéramos decir una mujer que lo que pudiera decir para ellos el segundo del rey, pues qué importancia pudiera tener, y al parecer no le hacían tanto caso. En el versículo 4 dice: entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Siria, de Israel, perdón. Quiero decirles que Israel estaba dominada por Siria. Entonces una carta del rey de Siria era la mejor recomendación. El rey tenía que acatar, porque el rey estaba bajo el dominio, el control del rey de Siria. Y desde luego, pues iba a dar todas las facilidades para que Naamán recibiera la ayuda y la atención debida. Y se sorprende el rey de Israel. Dice: salió pues él, Naamán, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido, un tesoro grande, una riqueza extraordinaria llevó para poderlo dar al profeta como un regalo para él. Y tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti
a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estará en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Y bueno, sus criados le dijeron que lo hiciera. Dice: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciendo: lávate y serás limpio. Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Y aquí está la frase donde quiero basar la enseñanza de esta mañana. El versículo 15. Y volvió al varón de Dios. Y volvió. Cuando Dios se manifiesta en la vida de una persona, hay cambios significativos en la vida de una persona. Cuando Dios obra, cuando es Dios quien manifiesta su poder. Volvió al varón de Dios. Y bueno que volvió. Qué bueno que regresó. El Señor sanó 10 leprosos. Y de esos 10, solamente uno regresó. ¿Y dónde están los otros 9? Podía haber no vuelto, pero volvió. Hablando de esa experiencia de volver, cuando Dios obra, tenemos la experiencia del hijo pródigo que volvió. Dice la palabra en el libro de Lucas que volviendo en sí, esa manera de volvió totalmente diferente. El hijo pródigo volvió totalmente diferente, transformado, cambiado. Cuando Dios obra, cuando Dios se manifiesta, cuando el poder de Dios actúa. Definitivamente el poder de Dios obró en Naamán. Un gran personaje dentro de la política, dentro del poder, dentro de la sociedad. El rey y Naamán eran las personas más sobresalientes de aquella época, de aquellos tiempos, de aquella región. Eran personas ilustres, importantes, poderosas.
fuertes. Quiero dar una enseñanza también de personajes ilustres, sobresalientes, que reconocieron a Dios de una manera impresionante. Aceptaron a Dios y reconocieron a Dios. Reyes poderosos. Y uno de ellos es Naamán. Reconoce a Dios. Él vuelve reconociendo a Dios como el único Dios. Cuando Dios se manifestó en su vida, cuando Dios obró en su vida, cuando el poder de Dios obra en la vida de una persona, es imposible no reconocer a Dios como el único Dios. En el versículo 15 es el primer punto que regresó ahora reconociendo a Dios. Dice ahí el versículo 15, y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Qué importante, qué manera de cambiar. Llegó totalmente, volvió totalmente cambiado, transformado. Cuando Dios obra en la vida de una persona, es imposible no reconocer a Dios como el único, vivo y verdadero Rey de reyes y Señor de señores. El mismo poder de Dios. Y fue una enfermedad en la vida de este hombre que lo hizo acercarse y reconocer a Dios verdaderamente. A pesar de que él era adorador de otros dioses, y vemos aquí que era Rimón, uno de sus principales dioses que ellos tenían, y reconocían y creían que era verdaderamente Dios. Y bueno, hubo una transformación, hubo un cambio en su manera de pensar y de percibir a Dios, sin que nadie le dijera algo, sin que nadie le explicara. Solamente se metió 7 veces al Jordán y sale totalmente sano. Una experiencia con Dios fue suficiente para poder reconocer que Dios, el único Dios maravilloso que existe. Un cambio en su mentalidad, un cambio en su manera de razonar, donde Dios obra, mis hermanos, no sé, de una manera muy personal en la vida de cada persona, puede ser suficiente para transformar su manera de percibir y de concebir a Dios. Dentro de los hermanos de mi papá, había un hermano, el mayor, Margarito. Él era reacio a las cosas de Dios. No quería nada con las cosas de Dios, y una enfermedad le dio un derrame, algo así, manejando. Y lo único que pudo expresar en ese momento: ayúdame, Dios mío. Y como una experiencia en ese momento nos lleva a reconocer a Dios y a concebir a Dios de otra manera diferente. Y este hombre en el cual Dios había operado, obrado, manifestado su poder, cambia su manera de percibir de Dios. Le dice al profeta: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra. ¿Quién?
personas que no les interesaba a Dios, Jehová, personas que no tenían ni el mínimo interés de Dios, de Jehová, ateos, cambian su manera de percepción. Reconozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Dios obra en la vida de cada persona. Es suficiente solamente el poder de Dios manifestado, que Dios toque la vida de aquella persona para que puedan entender que hay un Dios en Israel. Pero no perdamos la labor de aquella trabajadora doméstica. ¿Ves? Con el profeta Eliseo. Imagínate a la señora, la patrona, patroncita, que vaya con Eliseo. Él le va a ayudar, Dios le va a ayudar a través de Eliseo, el profeta. Hay un cambio. Y yo creo en cada uno de nosotros también esa manera de percibir de Dios y de reconocer a Dios en nuestras vidas ha sucedido en el momento que Dios obró. Para nosotros no hay otro Dios maravilloso. No hay otro, el único. Y lo tenemos muy presente. También volvió, no era el mismo hombre, no era el mismo Naamán, volvió sano. Donde Dios obra, donde Dios se manifiesta, ahí dice el versículo 14, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Me imagino que Naamán había visto muchos médicos, muchos curanderos, muchos remedios, muchas opciones para poder buscar la ayuda, la sanidad, y nada ni nadie como aquella mujer de flujo de sangre. Antes le iba peor y ya había gastado todo y le iba peor. Pero un día pasando por ahí Jesús dijo: si tocare solamente la punta de su manto, seré salva de esta enfermedad. Y tocó. En Dios obra un poder maravilloso, capaz de limpiarnos de todos en nuestras vidas. Y sobre todo, la lepra representa al pecado en la Biblia. Es una representación del pecado. Y cuando venimos a Dios, hermanos, Él nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Él transforma nuestra vida, nos hace santos, nos hace perfectos, nos hace sin mancha a través del poder de Dios, a través de Jesucristo. Y es imposible que cuando venimos a Dios y le creemos a Dios y aceptamos la palabra de Dios, es imposible que no recibamos la limpieza principalmente del alma, del espíritu, la limpieza de todos nuestros pecados. Somos limpios, sin mancha. Dice aquí que se volvió la carne como de un niño y quedó limpio. Regresó limpio. Cuando venimos a Dios, Él nos limpia de todo. Somos perdonados y también Él nos ayuda en nuestras enfermedades, en nuestros problemas, en nuestras necesidades. Vas a recibir tarde o temprano la ayuda de Dios, mi hermano.
te has acercado al lugar correcto, te has acercado a la persona correcta para recibir la ayuda que necesitas. No sé, la principal es el alma, es el espíritu. Hay algo en el espíritu, en el alma. A lo mejor tu enfermedad viene por el alma, por tu angustia, por tu preocupación, por tu necesidad de Dios. Tal vez esa sea la causa. Cuando vino el paralítico, lo trajeron y lo descolgaron del techo en un manto a donde estaba Jesús. Lo primero que Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. No le dijo al paralítico: levántate y anda, porque la preocupación principal del Señor es nuestra alma y nuestro espíritu. Por eso le dijo: tus pecados te son perdonados. Y había recibido la más grande bendición cuando tiene que ver con el perdón de los pecados, con el alma, con el espíritu. Lo físico es secundario, pero también el Señor obra poderosamente en nuestro cuerpo. Regresó totalmente cambiado, totalmente limpio. Y así, cuando tenemos la experiencia con Dios, regresamos reconociendo a Dios, pero también limpios de todo. Y tú eres limpio, hermano. Si has venido al Señor, si has tenido esa experiencia con el Señor. No sé si la trabajadora doméstica entendía lo que había hecho. A veces no entendemos la importancia de guiar al Señor o guiar a algo que puede ser de ayuda espiritual a alguien. No nos imaginamos. Yo creo que ahora van a escuchar con más detenimiento a las trabajadoras domésticas. A ver, sígueme diciendo. ¿Qué cambios en la vida de este hombre? A cómo llegó, a cómo volvió, es totalmente diferente. Y la experiencia con el Señor hizo la diferencia. Volvió humilde. Fíjense en el versículo 15, cómo volvió. Dice: y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él. Y dijo: ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra. Qué manera de volver, qué manera de acercarse al profeta a como llegó la primera vez, porque se fue y volvió. Fíjense en el versículo 9 cómo llegó. Dice: vino Naamán con sus caballos, con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Vengo con mis carros, soy una persona importante, soy una persona poderosa, soy una persona influyente, soy una persona con recursos. Y dice también que llegó con sus criados, llegó con mucha lucidez, con mucha presunción, muy arrogante, muy soberbio. Así somos antes de reconocer a Cristo, como nos falta humildad. Somos arrogantes, altivos, pero a veces un problemita nos va a cambiar. Se va a valer el Señor de algo para humillarte fácilmente. Y volvió totalmente diferente. Hay gente que no quiere nada con Dios porque Él es una persona importante. Él no va a escuchar
a nada que tenga que ver con Dios. Él no se va a interesar en nada, en las cosas de Dios, porque él es una persona importante y una persona pudiente. Entonces no necesita y quiere tratar a los demás como a él se le antoja y venga en la vida. Y así llegó muy presumido, muy arrogante, muy altivo, porque pues lo único que tenía era tan pobre que lo único que tenía era dinero. Y bienes. Imagínenselo ahorita con, ahí como dice, que vino con sus caballos, con su carro. Pues, ¿qué carro les gustaría que llegara aquí? Un Lamborghini, un carro muy valioso, muy eh, lujoso, y se parara hablando, gritando desde afuera con gente muy influyente, parándose ahí en doble fila, estorbando el tráfico para que se le atendiese. Llegó totalmente diferente, lo vemos aquí. Dice, entonces Eliseo le envió un mensajero, más le dio coraje. No salió Eliseo en persona a recibir la cartita que mandó el rey. Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces, dice el profeta, en el Jordán. Tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, porque soy una persona importante, va a salir y me va a hacer la barba. Y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra y nos vemos. Él va a salir pronto porque, pues, ¿quién soy yo? Y miren con quién vengo, cómo vengo. Y además traigo la cajuela del carro llena de plata, oro y vestidos nuevos, mudas de vestidos lujosos y caros. ¿Se convirtió o no se convirtió? Naamán. A pesar de que no salió el profeta para recibirlo, para darle un buen recibimiento, pues miren quién era, qué traía. Soy de la idea que nosotros como pastores no nos debemos andar rebajando por dinero o con gente que tenga, con interés, tenga o no tenga. Hay que darles un trato normal como seres humanos. La semana pasada veíamos en la enseñanza de que todos somos iguales en el cuerpo de Dios. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo. Si dijera en la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Entonces hay diferencias aquí de personas a personas y posiciones sociales y económicas, porque aquel es mano y aquel es pie, y hacemos diferencias. No porque tratemos bien a la gente se va a convertir. ¿Estamos de acuerdo? No por andar lambisconeando gente, la gente se va a convertir. Hay que darle un trato digno, como se merecen, todos, igual. Pero a veces caemos los pastores por interés. Si es una persona importante, política, diputado, presidente municipal, darles un trato
Sí, te llamo para orar por ti, por tu problema. Nos humillamos y nos rebajamos a veces porque tienen varo, como dicen, tiene varo, trae el cargamento. La gente se va a convertir porque Dios obra, no porque nosotros les demos un trato especial, ¿sí o no? Pero caemos en eso, o se cae en eso. Ahí por el Face, ahí a ciertas personas hasta los felicitan y los saludan. Y pastores que no son de otras, que no son de sus propias iglesias. Nomás para írselas ganando y para irlas barbeando, irlas jalando, ir. Yo no soy muy dado en el Face, ni un video he grabado ahí he grabado predicaciones, pero sí, miren, ando en tal lugar, o miren, hicimos esto, yo creo que no nos debemos de andar rebajando por interés, porque es una persona pudiente, porque es una persona sobresaliente. El que va a hacer que se convierta y vuelva convertido, ¿quién es? El Señor. El que va a obrar en el corazón de la persona es el Señor. Por mucho trato especial, interesado que tú le des a una persona, si Dios no obra, si Dios no se manifiesta en la vida de aquella persona, por mucho que le hagas la barba a esa persona, no se va a convertir, va a estar tal vez por algún tiempo, pero se va a ir, no hay una conversión verdadera. Y se enoja Naamán porque le envía a su criado y le dice, zambúllete 7 veces y asunto arreglado. Y que dice, no, pues si yo me está humillando, ¿quién soy yo? No. Y regresa, volvió humilde, le dio una gran lección. ¿Sí? Y así debe de ser. La obra de conversión no se va a hacer porque tú trates bien a una persona y le des un trato especial. La persona se va a convertir por el poder de Dios en su vida. No digo que no hay que tratar bien a la gente, con respeto, pero hasta ahí, con amabilidad, con gusto, porque nos da gusto que se acerquen a las cosas de Dios, pero no más allá, no por interés. Viene un pobre y le dice, tú estate ahí espérate. Pero aquel que trae ropa espléndida y anillo de oro, tú siéntate acá. Así somos, el ser humano. Y Eliseo se porta a la altura. Y hay que sabernos comportar a la altura. No por eso, es para que se quede en la iglesia. El Señor es el que añade a la iglesia los que van a ser salvos. El Señor trae. El Señor obra en ellos. Necesitamos de gente que les diga, ves, acércate, ahí hay bendición, ahí te va a ayudar el Señor, ahí va a obrar el Señor en tu vida. Y que vengan. Y regresó totalmente diferente, cambiado. Gracias a Dios, gracias al poder de Dios. La obra la hace Dios en el corazón, mis hermanos. Yo veo que a veces se hacen muchas cosas para retener a la gente. No, hombre, muchas cosas casi adoran a las personas cuando llegan a una iglesia. Son bienvenidos,
los abrazamos, qué gusto. Pero hay veces que se excede. Y más si es alguien importante. El versículo 14 dice: él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Cuando Dios obra en la vida de una persona, se vuelve agradecido, generoso, dadivoso. A lo menos vemos el antes y el después. Hay un cambio en la vida del alma de la persona. Se cambia el alma, la naturaleza de la persona. Por eso hay un cambio de actuar diferente. Cuando Dios obra verdaderamente en la vida de una persona, se vuelve más agradecido. Traía los coches llenos de plata, de oro, de vestidos lujosos, caros, y no fue para decirle cuando llegó un saludo bueno al profeta y decirle: mira, de antemano, aquí te traigo esta bolsita de oro o de plata, y mira un vestidito para que me acompañes al bautismo de agua que vamos a tener allá, porque son 7 veces, 7 bautizos ahí en mi vida. Me voy a zambullir 7 veces y mira, con este vestidito te vas a ver bien mono bautizándome. Y mira, pues de antemano, aquí está una bolsita, traigo bastante. ¿Cuánto traía de oro ahí? Dice la palabra en cifras netas. Ahí está en el versículo 5. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Llegó muy arrogante, en lugar que le hubiera dado un adelantito. Miren, un regalito así de inicio. Soy una persona, pero no. La gratitud viene muchas veces cuando vemos el amor de Dios en nosotros manifestado. Cuando vemos el amor de Dios manifestado en nosotros, no se escuchó, creo, ¿verdad? Yo lo dije muy bajo. Surge la gratitud. El versículo 15 dice: te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Pero ya fue después. Ya cuando el Señor había obrado, ya se volvió generoso, dadivoso, agradecido. Hasta que el Señor toca el corazón de una persona, se vuelve desprendido. No escuché ni un medio amén. El poder de Dios tiene ese toque en la vida del corazón de la gente. Amén. No empezaron a vender sus propiedades, sus ranchos, sus casas. Y traían de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles para repartirlos para los pobres. A menos que tú no hayas vivido esa experiencia, ese toque en la vida tuya de desprendimiento, de decir: no, no me interesa, Dios me bendice, Dios me da. Pero hay un poder de Dios que transforma. A menos que no haya sido suficiente el poder de Dios para mover tu generosidad.
Hay una transformación. Mas él dijo, versículo 16, mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Qué interesante. Rechazó. Había un pastor, dijo, a las 10 de la mañana se cierran los portones vamos a poner disciplina para que lleguen a tiempo a la iglesia. Y cierro los portones. El que no llegue a las 10 se va a quedar afuera, porque el Señor es Dios de orden y de puntualidad. Y dijo el pastor, y llegó una hermana de esas diezmadoras y ya estaba cerrando el pastor el portón. Dijo, ni modo, hermana, es lo que estamos implementando. Dijo, bueno, aquí traía el sobre traía mi diezmo. Pásele, hermana, no hay problema. No quiso. Hay que saber cuándo sí, cuándo no. Y miren que Eliseo tenía necesidades. Hay que darle el privilegio a ciertas personas, hermano, la bendición, hay que dársela así, hermano. Es un privilegio y es una bendición. Acababan más adelantito de sanar a Naamán cuando tuvieron que pedir un hacha prestada, un hacha para ir a cortar unos postes, porque tenían que agrandar el seminario, la escuela de profetas. No cabían ya y había necesidades, y a pesar de las necesidades, le dijo, no quiero nada de ti. Y le insistía. Le rogaba. Y no quiso. Hay que confiar en Dios siempre, en la provisión, que Dios no nos va a dejar, que no es porque ustedes sostengan a los siervos de Dios, porque es Dios el que siempre, no es decir, por mí vive así, o por mí tiene esto, por mí goza de esto, el siervo de Dios, no es por ti, es por el Señor la bendición, mi hermano. Sin ti o contigo o sin ti, Dios va a proveer. Contigo o sin ti, Dios va a bendecir, hermano. Pero Dios te da una bendición y un privilegio. Como quiera, Dios me va a proveer. Y sí que provee. Regresó agradecido. Y el siguiente punto, el versículo 17 dice, entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas. Estaban bajo el yugo de los sirios y recibían tributos, recibían cosas valiosas, cosechas, oro, plata, todo, lana, y eran tributarios al régimen sirio. Y dijo, no vuelvo a recibir ni una mula, ¿sí? No se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante, bueno, ahí es otro punto. Un corazón bueno. Volvió transformado con un corazón bueno. No puede ser que tú tengas tu experiencia con Dios y no haya un cambio y una transformación en tu vida. Las cosas viejas pasaron.
he aquí todo es hecho nuevo en el Señor. Las cosas viejas pasaron, ya no es el mismo, ya no es el mismo Naamán. Nada más bastó la experiencia con el Señor y una persona amable, una persona dadivosa, agradecida, buena. No voy a recibir de ustedes en que están batallando y ahora porque Dios tocó mi corazón. No hay cosa más fea que un cristiano con un corazón malo. No hay cosa más fea que yo no sé cómo multiplicar un cristiano con corazón malo, sin compasión hacia los demás, hacia los necesitados. Definitivamente donde Dios obra, donde el poder de Dios obra, hay una transformación y un cambio de maldad a generosidad, a bondad en la vida de esa persona. Era el general, él había matado mucha gente, él no se tocaba el corazón para matar gente, él era lo suyo. Mas sin embargo, a pesar de todo, hay una transformación en su vida. Ahora lo vemos bondadoso, generoso. Ni una mula, ni una carga de mula. ¿Sí? Ojalá que también esto en ti se lleve a efecto en tu vida porque has tenido la experiencia. Yo bauticé gente, como dijo el eunuco, Felipe al eunuco, si crees de todo corazón. Yo bauticé gente que dijo creer de todo corazón en el Señor. Y si has creído de todo corazón en el Señor, hay un cambio y una transformación en tu vida. De cruel, malo, sanguinario a bondadoso. Bueno, compasivo. A Pablo le tenían miedo. Este nos perseguía por todos lados y en las cárceles y estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban cuando lo apedrearon y pusieron las ropas de Esteban en los pies de Saulo de Tarso. Pero hubo una transformación. ¿Dónde está tu transformación? Si has creído de todo corazón en el Señor y el Señor es una experiencia en tu vida, ¿en dónde está tu cambio? Una persona como Naamán, una persona con muchas cosas que cambiar en su vida, se llevaron a cabo, pero no pasó mucho tiempo. Hay gente que dice, dame tiempo, necesito tiempo. Ya han pasado 5 años de que viene a la iglesia y sigue igual o peor. No sé qué tiempo se necesite. El Señor hace rápido y perfectas todas las cosas. El trato en tu familia se debe de distinguir. El trato hacia tu esposo, el trato hacia tu esposa, hacia tus hijas, hacia tus hijos, hacia tus semejantes. Es un cambio notable. Pronto, nomás bastó ir y venir para reconocer a Dios, para reconocer una transformación. No hay otro Dios. Pero se necesita una verdadera experiencia con Dios. No le tienes que decir nada, no le tienes que enseñar nada. El Señor lo hace. No le tienes que hacer la barba y darle una bienvenida muy pomposa y cosas así para que haya una transformación. A lo mejor nada más estás solapando gente que no se ha entregado a Dios. Y no hay cambios. Porque nada más lo sobrelleva para sacarle provecho.
Y por último, fíjense cómo volvió. Versículo 17, entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque he aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocaustos ni ofrecerá sacrificios a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entrar en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Volvió dispuesto a agradar a Dios. ¿Quién le enseñó? ¿Quién le dijo que no había que adorar ídolos? ¿Quién le dijo que había de deshacerse de los ídolos, del paganismo, de las prácticas, del pecado, de la maldad? ¿Quién le dijo? ¿Cuánto tiempo esperó para aprender? No, cuando Dios hace la obra en nuestras vidas, hermanos, nos disponemos lo que el Señor diga. Pablo le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Inmediatamente, todavía tirado del caballo, le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No están renuentes, no están racios a obedecer al Señor, se disponen lo que tengan que dejar. No me importa si mi abuelita se enoja porque dejo este ídolo, esta imagen. No me importa si mi abuelita o mi mamá se enoja porque ya no voy con ellas a la capilla o porque estoy ahora aquí con los evangélicos, con los protestantes. No somos protestantes, pero así nos dicen. Y miren que iba a ser un escándalo. Oye, yo te mandé para que te sanaran la lepra, no para que te cambiaras de religión, Naamán, no para que ahora fueras una dulce palomita. Ahora necesito gente mala, gente asesina, gente trampa. No, pues conmigo ya no cuente. Gente que se las eche conmigo, tú eras el que me acompañabas. Cuando Dios obra, la gente vuelve diferente. ¿Cómo están tus cambios, mi hermano? ¿Qué más tiempo necesitas? ¿Qué más enseñanza necesitas para cambiar, para querer agradar a Dios? Cuando se recargue el rey para me inclinare, que Dios me perdone. Ya no estoy de acuerdo, pero lo voy a hacer para acompañarlo nada más. Pero ya no estoy de acuerdo con eso. Yo todavía se las valgo cuando dicen, pastor, mi hermana va a bautizar a su hija en la católica. ¿Puedo ir? Pues ve nada más de oyente, le digo. Todavía para que no cierren las puertas ahí, vean que tú eres. Ve nada más para, sí, yo ya sé, pastor. Así pasa. Pero hay una disposición de agrado al Señor, de seguir las cosas de Dios. Hay un cambio cuando Dios obra. De amor, de gozo, de bendición. Ojalá, mi hermano, los cambios en tu vida se vean reflejados. Si verdaderamente el Señor ha hecho la obra en tu vida y en tu corazón, el milagro en tu vida de limpiarte, de perdonarte de todo pecado, de toda maldad. Y mi hermano, ya con esto termino, no me quiero imaginar a la trabajadora social, trabajadora doméstica. Imagínense la bendición. A lo menos unos 3 vestidos con zapatillas. Sí, se las dio nada más. A lo menos le ha de haber dicho, ¿sabes qué? Tú vas a ser como una de nosotros, como uno de nosotros aquí, como de la familia. Es más,
no tengo casa, te voy a construir una casa con terreno. ¿Quieres alberca? Vas a tener alberca. Una cuenta en el banco, ahí está, y mira, una bolsita de oro, porque gracias a ti, gracias a que tú me compartiste y me diste la información, la noticia en donde puedo ser ayudado, y con ese corazón generoso ahora le fue de lo lindo. Hermanos, hay bendiciones cuando hablamos, hay recompensas de Dios cuando hablamos, cuando orientamos a la gente hacia Dios. Preocúpate por hablarles, de informarles, de compartirles de Dios, no de chismes, de la palabra de Dios verdaderamente. Tendrás tu bendición, tendrás tu recompensa. El Señor te va a bendecir aquí en la tierra y te va a bendecir allá en el cielo, pero las mayores bendiciones están allá en el cielo. No me imagino de veras de tanta alegría, Naamán llegando contento, feliz, hicieron fiesta y la principal, central figura ahí fue la trabajadora doméstica. Bueno, Dios, pero gracias a la trabajadora. Pues bien, mis hermanos, yo creo que es claro el mensaje. Donde Dios obra, hay una verdadera transformación y un verdadero cambio. Sin necesidad del tiempo, sin necesidad de que alguien te enseñe, Dios obra plenamente en nuestras vidas para vivir otra vida diferente. Como el hijo pródigo, me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Un cambio total. Pero la diferencia la hace Dios. Es Dios, mis hermanos. Y ojalá, mi hermano, verdaderamente no siga siendo el mismo barbaján, el mismo pervertido, el mismo depravado, el mismo maleante. No siga siendo el mismo trampa. Que verdaderamente se note la devoción, el amor por Dios, el cambio en tu vida, y empiece principalmente en tu familia, puedan notar que verdaderamente has tenido un encuentro con el Señor. Está de visita aquí un hermano que necesita apoyo por enfermedad de su suegro que está internado. Viene de Tlapacoya. Bueno, ahorita lo vamos a saludar y vamos a ver qué es lo que necesite. Bien, vamos a hacer una oración, mi hermano, y si tú no has experimentado el poder de Dios transformador en tu vida, espero que en esta mañana le digas a Dios: ayúdame, obra en mi vida, transfórmame, cámbiame de una manera voluntaria, donde no necesite presión de nada, Señor, sino con todo el deseo del corazón, disponerme a cambiar, Señor, aquellas cosas que a ti te agradan. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque somos bendecidos, Señor, y aprendemos lo que tú haces verdaderamente en la vida de la persona, aún la más cruel, despiadada, mala, Señor, insensible. Tú haces la diferencia en la vida de cada ser humano, Señor. Hazla en nosotros, Señor. Hazla en cada persona que está aquí necesitada, Señor. Y la persona que ha venido a ti ha venido al lugar correcto, Señor, a la persona correcta para recibir la ayuda que necesita. Eres tú, Señor, lo que necesitamos. Gracias
en el nombre de tu Hijo maravilloso, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Un gusto, un placer poder compartir el mensaje de la palabra de nuestro Dios a cada uno de ustedes y a las personas que también nos siguen por Facebook, por las redes sociales. Una bendición para todos y espero que también el mensaje sea de bendición para todos. Dios les bendiga, mis hermanos.